nombre de nuestro Señor Jesús. El libro de Ezequiel, en el capítulo 47, vamos a leer. Libro de Ezequiel, capítulo 47, sus versos 3 en adelante. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi en las riberas del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Gracias a Dios, amados hermanos, por el privilegio que el Señor nos concede en esta hermosa noche. Escuchamos el primer mensaje, el segundo mensaje de la prudencia. Gracias al Señor. Es una bendición cuando viene la palabra de Dios para nuestras vidas, para el mejoramiento de nosotros los cristianos. Por eso que ahora estamos viendo este pasaje tan interesante del hombre de Dios, Ezequiel. Él pasó ese río 3 veces. Y la palabra viene a veces en nuestras vidas 3 veces. Y viene la palabra, dice usted, y otra vez. Y viene la palabra, pero muchas veces nosotros no entendemos, dice, porque viene la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora este hombre dice que estas palabras que vienen para nuestras vidas, viene para darnos conocimiento, fíjese, inteligencia. Usted oía en el segundo mensaje. Y vienen los mensajes a nuestras vidas. Ahora bien, en el verso 6 dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y ahora empezó este varón de Dios a contemplar, ¿ves?, muchísimos árboles. Las aguas, esas aguas que salían derecho debajo de la casa del templo de Dios, salían de esas aguas. Dice la Biblia que estas aguas salían de la región del oriente y se iban por todos los que descienden al Araba
y entraba en el mar. Y ahora cuando iba entrando en el mar, estas aguas, por causa de las aguas, este mar recibía su sanidad. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Fíjese. ¿De qué nos está hablando este río, amados hermanos? ¿De qué se trata este río? Este río se está hablando del Evangelio, ¿sí? Donde nosotros fuimos bendecidos a través del Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora por causa del Evangelio nosotros recibimos la bendición, ¿sí? Y ahora a través del Evangelio, a través de la palabra del Señor, ahora nosotros que hemos sido plantados, fíjese como dice el salmista, en la casa de Dios, como árboles, hay árboles de cedro, dice. Muchísimos árboles estamos viendo a la orilla del río, fíjese. Estaban esos árboles, fíjese. Pero lo más interesante, lo que vamos a ver, es que dentro de los árboles y dentro del río había algo en común, ¿ves? ¿Y cuál es lo que ellos, el río y los árboles, tenían en común? Era ahora en el sentido espiritual el Espíritu Santo, ¿ves? Por eso que nosotros, cuando nosotros estamos plantados, fíjese, a esas corrientes, nosotros extraemos, fíjese, una de las bendiciones en nuestras vidas, fíjese. Extraemos bendiciones, extraemos riquezas, fíjese. Cuando la cristiana, cuando el creyente, fíjese, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, fíjese. Nos viene a corregir, nos viene a amonestar, nos viene a preparar, nos viene a fortalecer. Por eso que nosotros no debemos de descuidar la lectura, fíjese. Muchas veces que el creyente descuida la lectura, descuidamos muchas veces la enseñanza, fíjese. Pero gracias al Señor por su fiel cuidado que tiene para con nosotros. Empezamos nosotros ahora a recibir a través del Espíritu Santo las riquezas. Ese creyente, esa cristiana, fíjese, que recibe los consejos, que recibe la exhortación, la amonestación, porque muchas veces nos cuesta recibir la exhortación, fíjese. Sí, a su servidor le ha sucedido, fíjese. Muchas veces que decimos, esa palabra no es para mí. Esa palabra no tenía que hablar, usted oía. Y muchas veces por eso nosotros no somos enriquecidos, fíjense. Porque cuando nosotros empezamos ahora a recibir la enseñanza, cuando nosotros empezamos ahora a interesarnos por leer las escrituras, mire, ese árbol empieza a crecer, fíjense. Aquí somos árboles en la casa del Señor, fíjense. Los cristianos somos plantados, somos de esa plantación, fíjese, pero debemos de permanecer cerca de las aguas, fíjese. No se vaya a dormir, pues, porque si dice uno pierde el hilo del mensaje cuando uno está durmiendo así, sabe qué hablo, hermano, y regresamos así, no somos enriquecidos, fíjese. ¿Sí? Cuando el cristiano, fíjese, que empieza a ser alimentado a través de la raíz, a través del Espíritu Santo,
Fíjese que el creyente empieza a crecer en fe. Ese árbol se mantiene robusto, fíjese. Ese árbol se mantiene siempre lleno de savia. ¿Por qué? Porque está conectado su raíz con el río de Dios. A ver, los jóvenes, ¿dónde van en la lectura de la palabra? Dicen las hermanas jóvenes y mayormente las que se acaban de casar, fíjese, porque es tan interesante, fíjese, porque de aquí extraemos, fíjese, las bendiciones, las riquezas para tener un buen fundamento en el matrimonio, fíjese. Qué tan interesante es mantenernos siempre a la orilla, fíjese, de ese río. Qué tan interesante es mantenernos ahora para ser alimentados, para que el Espíritu Santo ahora empieza a trabajar en nuestras vidas, empieza a enriquecernos a nosotros, fíjese. Por eso vamos a leer Hebreos. Leamos carta a los Hebreos en su capítulo 4 y su verso es el 12. Porque la palabra de Dios es viva. Por eso que recibía sanidad todo aquel que entraba ahí en ese río. Y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tan maravilloso es. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios, fíjese, a través del Espíritu Santo, penetra en todo nuestro ser, nosotros podemos recibir sanidad. ¿Y de qué sanidad vive? Tal vez usted tiene malas intenciones, fíjese. ¿Sí? Tal vez viene el enemigo y coloca, fíjese, viene ahora las malas intenciones en su corazón, fíjese. Que se descuide aquel y me apodero de esto, dice usted, una mala intención, dice. ¿Sí? Dice usted, si él fuera mi esposo sería otra cosa, diría usted. Una mala intención, dice. ¿Sí? Pero cuando nosotros recibimos la palabra, fíjese, somos exhortados, somos reprendidos. Una y otra y la tercera vez. Porque la palabra de Dios es viva, fíjese. Trae bendición, trae riqueza a nuestras vidas. Es eficaz, fíjese. Cuando nuestra carne, fíjese, a ver los solteros, cuando la carne, fíjese, que quiere irse al mundo a disfrutar de los placeres, de cuantas cosas, fíjese. Cuando usted, amada hermana, su carne, ve usted al mundo cómo se viste y todo eso, fíjese, y el mundo se maquilla, se pinta, se hace un montón de cosas, usted lo quiere hacer también. Mira el mundo con sus cadenas, sus aretes y todo eso. El joven también mira el mundo, fíjese, que va de mal en peor, fíjese, y ese joven, fíjese, soltero, quiere hacer también. Quiere disfrutar, fíjese, de los placeres. Cuando también nosotros los casados, fíjese, pero como la palabra de Dios es viva, es eficaz, y recibimos esa palabra, esa exhortación, no como de hombre, sino como de Dios, que viene a nuestras vidas para el mejoramiento, para enriquecernos a nosotros, somos bendecidos, fíjense. Cuando a usted se le apodera el orgullo, fíjese, cuando se apodera el enojo, cuando se apodera el yo,
Ahí viene la palabra y ahora dice las Escrituras que es más cortante que espada de dos filos y corta esas intenciones, fíjense, y corta esos malos pensamientos y nos ayuda en nuestras debilidades, nos fortalece. Tal vez usted no tiene ganas de perseverar, de seguir hacia adelante, ya no, su forma de ser es diferente, pero como usted recibe esa palabra de Dios, fíjese, corta las intenciones, fíjese, los pensamientos, y esa palabra entra ahora hasta los tuétanos espirituales, fíjese, hasta los huesos espirituales, y empieza usted a recibir bendición, empieza usted a enriquecerse. Por eso vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Qué bendición es? La bendita palabra de Dios. Capítulo 1, vamos a leer su verso 5 en adelante. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, a añadir a vuestra fe, esa fe que nosotros al oír el evangelio de las inescrutables riquezas nos trajo bendición, fíjense. Poniendo toda diligencia a esto, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Fíjese cómo se relaciona, fíjese cómo está conectado todo esto, fíjese. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire pues, esto es riqueza, esto es bendición. O sea que cuando ese árbol está conectado ahí, viene sus raíces, tiene buena savia, y estamos viendo la savia, ¿sí? Ese árbol está frondoso, aunque venga el calor, ¿sí? Aunque venga cuantas cosas en la vida, pero ese árbol se va a mantener, dice, en el momento de la sequía, no va a menguar, no va a dejar de dar su fruto. Por eso estamos viendo este fruto, ni sin fruto, dice Víctor, ni sin fruto. Por eso que, amadas hermanas jóvenes, cuando usted está junto a esas aguas, usted empieza a recibir sanidad, empieza a recibir esa bendición, empieza a recibir usted estas virtudes, empieza usted a llenarse de esa savia, se mantiene fuerte, usted se mantiene estable, fíjese. Empieza ahora a entrar en el noviazgo, fíjese. Usted, a través de la fe, a través de la virtud de ese conocimiento, a través de ese conocimiento y a través del dominio propio, puede honrar usted a Dios y a sus padres. Qué bendición sería, amigos. A través, amados hermanos, de esa savia, a través de esta bendición, a través de esta riqueza, usted y yo podemos honrar a nuestro Dios, ¿ves? ¿Sí? Empezamos a honrar a nuestro Dios y empezamos a estar siempre, fíjese, bendecidos, verdecitos. Ahí usted está ahí, fíjese, a la calidad, fíjese, se ve, fíjese, la vida, una vida prosperada, fíjese, una vida bendecida, fíjese, ya no desea de regresar al mundo. Ciertamente vienen sus pruebas, sus luchas y cuántas cosas en su vida, pero se va a mantener, fíjese, verde usted ahí, se va a mantener, fíjese. ¿Por qué? Porque usted está conectado con ese río de Dios, fíjese. Hay afecto fraternal. Hay afecto fraternal.
Y vamos a ver, fíjese que cuando es el afecto fraternal, abarca, fíjese, en la congregación, abarca con su esposo. Las jóvenes empiezan a aprender a amar a sus esposos, fíjese. Empiezan a respetar al esposo, tanto el esposo también, fíjese. Tanto en su relación, en su intimidad, ese joven, fíjese, que contrajo matrimonio, va a honrar a Dios, porque la Biblia dice que honroso sea el matrimonio, pero el hecho sin mancilla. Ahí va la bendición. Empieza a honrar a ese joven, esa pareja empieza a honrar a Dios, fíjese. Empieza ahora a través de esa vida, fíjese, a glorificar a Dios. Empezamos nosotros a ser enriquecidos, a ser llenos de esa savia maravillosa, de esta bendición. Ese joven tiene un crecimiento. Empezamos ahora a crecer en el Señor saludables, ¿ves? Una fruta, ¿ves? Pero con bendición, ¿ves? ¿Sí? Tal vez le van a decir a usted, ¿qué se parece como fruta de verano? Le van a decir, porque así hay un texto, dice, se me fue, dice, yo andaba buscando. Tal vez a usted, amada hermana, va a decir, que hermana es como fruta de verano. ¿Sí? Como fruta de verano, pero bendecido. Ese joven empieza a crecer en el Señor, empieza a ser fortalecido. Por eso dice la Escritura, y vosotros también, poniendo toda diligencia. Muchas veces nosotros no ponemos diligencia, ¿ves? No le ponemos diligencia, ¿ves? A la lectura, mire para acá, amado hermano, está durmiendo, y mire aquí, despiértese, aquí, mire para acá. Aquí está, mire el río de Dios, ¿ves? Aquí está esa bendición, fíjese, nosotros descuidamos. Aquí están los consejos, aquí están los estatutos, aquí están los mandamientos, aquí están los decretos, aquí está la bendición de nosotros. Amada hermana, esfuércese a leer un poco las Escrituras. Esfuércese usted, póngale diligencia a la palabra de Dios. Todas esas cosas que pelean en su mente se van a alejar, porque usted empieza a zambullirse, o empieza a meterse en ese río, fíjese, como lo hizo el hombre de Dios, y ya no podía entrar a ese río, pero a nado, nadando. Yo digo que aquellos que miren, están en la lectura todos los días, a esos, pero ellos pueden nadar, pero su servidor ni a la orilla. Me dicen los hermanos, ¿se puede meter a la piscina? No, mejor me quedo aquí, le digo, a la orillita, y me quedo sentadito. Dicen, vamos al mar, y métase, hermano. No, mejor me quedo aquí, a la orillita, les digo así. Pero hay quienes que yo oigo, cómo se mete, fíjese, ¿qué dice usted de esta palabra? Dice, yo mejor me quedo oyendo, escuchando, a ver qué va a salir, qué respuesta. Y empiezan a nadar, mire, y ahí están nadando. Oigo a los predicadores cuando predican el evangelio, fíjese, empiezan ahora a desarrollar en el evangelio, fíjese. ¿Por qué? Porque esos predicadores, fíjese, leen la palabra de Dios. Ese oyente está, fíjese, pero a la expectativa, fíjese. Yo siempre digo que hay que despertar con la palabra al oyente, fíjese, porque si yo duermo, fíjese que ya estoy en Cristo, y si estoy durmiendo, ¿qué será del oyente? Digo, está durmiendo, no está recibiendo esa bendición. Por eso, amadas hermanas, es tan interesante ponerle diligencia a la palabra de Dios. Por eso es tan interesante, amados hermanos, oír, escuchar los consejos. Es tan valioso, amados hermanos, estar junto a ese río. Vamos a ir viendo el Salmo. El Salmo 1 vamos a leer. Gracias al Señor por esta noche de enseñanza, fíjese, que viene ahora para refrescar nuestras vidas, fíjese, gracias al Señor. El Salmo 1 vamos a leer
y su verso es el 2 en adelante. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, fíjese, un ejemplo maravilloso, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Mire, pues, no se atrasa ni no, ahí va. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está la clave de la bendición, ¿ves? Dice las Escrituras, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque le ha puesto diligencia. Ahora a la fe, esa cristiana, le está añadiendo virtud, y a la virtud ahora le está añadiendo el conocimiento, y al conocimiento le está añadiendo el dominio propio, y a través del dominio propio empiezan las bendiciones en nuestras vidas, la prosperidad. Su servidor muy descuidado, ¿ves? A veces yo me amonesto yo mismo y digo, no, está serio. Pasa una tardecita y ahí estoy, dejo la Biblia y ¿ves? Sí. Pasa la otra tarde, dejo la Biblia y ¿ves? Y ya viene la preocupación, fíjese, ahora a escudriñar las Escrituras, ¿ves? Estoy débil, hay momentos que paso mi debilidad, ¿ves? Estoy triste en unos momentos, pero voy a las Escrituras. Y viene la palabra y nos fortalece a nosotros. Usted quiere ser una mujer importante en la congregación, la clave está y dice, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que usted va a hacer, dice, va a prosperar. Todo lo que ese joven va a hacer, va a ser prosperado, ¿ves? ¿Por qué? Porque estamos junto a las corrientes de las aguas. Ahí viene la bendición, ¿ves? Viene una tremenda riqueza, fíjense. ¿Por qué digo Juan? Porque de su plenitud tomamos nosotros gracia sobre gracia. Ahí está la clave. Porque de esa riqueza, porque de esa bendición tomamos nosotros ahora, de esa plenitud, gracia sobre gracia. Y por eso que viene la prosperidad en nuestras vidas. Viene la bendición en la vida del creyente, en la vida de las parejas jóvenes, fíjense. Viene esa bendición. ¿Cuántas jovencitas que han aceptado a Jesucristo por la fe en su corazón y no se han bautizado y están estudiando? Pero si están junto a las aguas, fíjese, usted va a poder honrar a su papá, va a tener buenas calificaciones, va a tener buenos punteos. El día a su tiempo usted ahora va a contraer matrimonio. A su tiempo usted va a contraer matrimonio. No se va a pasar ni se va a adelantar. A su tiempo usted va a honrar a Dios. Vamos a honrar a Dios. ¿Sí? Y estamos viendo las bendiciones. Ya si nosotros no le ponemos diligencia, ya es cosa de nosotros mismos. Ya oía usted de la imprudencia muchas veces en nuestras vidas. Nosotros como cristianos, cuando estamos jóvenes, cometemos un sinfín de errores. Mire, yo a veces me siento hoy y analizo y me empiezo a reír yo mismo y digo, cómo era cuando vivía de soltero, tan imprudente. Sí. Y ahora empiezo a crecer, fíjense, y me he casado y me acuerdo cuántas imprudencias he cometido, fíjense, con mi pareja. Y ahora empiezo a analizar con mis hijos cuánta imprudencia he cometido también. Pero ahora empezamos a crecer y empezamos a ser bendecidos y empezamos a prosperar. Pero cuando nosotros dejamos que esa palabra, fíjese,
entre ahora hasta los tuétanos, fíjese, discierne sus pensamientos de usted, fíjese, y ahora empieza a cortar todas las cosas. Esa palabra empieza a limpiar nuestras vidas, fíjese, empieza a ser limpiado nuestro corazón, y entonces usted y yo empezamos a servirle al Señor con fidelidad. Por eso que estaba yo viendo la bendita palabra del Señor en el primer libro de Samuel 3:19, si no me equivoco en la cita, que Samuel creció y no dejó caer ninguna de sus palabras, y dice que todo Dan hasta Berseba conoció que Samuel fue fiel profeta. Ahí está bien, fiel profeta. Por eso que nosotros somos bendecidos cuando nos interesamos en la ley de Jehová, cuando hay una delicia, fíjese, en esa ley, cuando nosotros empezamos a meditar su ley, su palabra. Cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras, nos deleitamos. Amados hermanos jóvenes, hay que procurar la lectura. Procuremos, yo me incluyo también. Yo tengo mis faltas, mis errores, pero procuremos. Y vamos a ver bendición. Los animo en el nombre del Señor Jesucristo, amadas hermanas jóvenes, a procurar la lectura. No deje este libro solo cuando usted viene a la presencia del Señor, como aquí en estos momentos trae su Biblia usted nada más solo ahí, y después, ahorita llegamos al apartamento otra vez guardadito y se queda bien. No, interesémonos en la palabra del Señor. Gracias al Señor por estas bellas palabras, porque estas palabras nos corrigen, nos amonestan y traen riqueza, bienestar para nuestras vidas, y que Él bendiga su palabra en cada corazón.